Good morning, dear students. I hope you are doing very well. Thank you so much for watching this recording. This is our LATS online session. Today we are going to explain the LATS learning component, and also we are going to talk about the LATS activity of this learning process. Buenos días para todos. Gracias por unirse. El día de hoy vamos a trabajar el último componente formativo del curso. Recuerden que estamos ya casi finalizando este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a abordar este último componente. The spy had left the car before it exploded. El espía salió del carro antes que explotara. Este es el nombre de este componente formativo. Vamos a explorar su temática y también les voy a explicar los pasos, les voy a dar los pasos para la actividad que viene a continuación. Es la última del curso, es una crónica en donde ustedes deben poner en práctica estas dos temáticas que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, la principal es el pasado perfecto, sin embargo, pues vamos a ver algo también de los adverbios. All right, good. So let's start with this component. So let's check the topics. Let's start with the introduction. So in that way, you guys can recognize the grammar. Cool. That was the introduction of this learning component. So let's start with the past perfect. I have won the lotto twice. Yo he ganado la lotería 2 veces. Entonces, aquí vamos a abordar el tema del pasado perfecto. Ya hemos trabajado el presente perfecto. Vamos a revisar entonces en qué consiste el pasado perfecto. So, it's a tense which is used to talk about actions that occurred before another action in the past. So, what is this tense about? ¿En qué consiste este tiempo verbal? Bueno, chicos, pues lo utilizamos para hablar de acciones que ya ocurrieron anteriormente, es decir, vamos a necesitar el pasado. Y en este caso, vamos a hablar también de los auxiliares. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender cuáles son los auxiliares para que los puedan utilizar. Para el pasado perfecto, vamos a utilizar el had como auxiliar en todos los pronombres. No importa si es I, you, he, she, they, we. Para todos los auxiliares va a ser el mismo. El pasado perfecto, vamos a tener el had como auxiliar. Por acá tenemos dos ejemplos. Freddie had worked in that company for 15 years before he was fired. Freddie había trabajado en esa empresa por 15 años antes que lo despidieran. Ese had worked es decir, ese había trabajado. Por eso los verbos son en participio. Ustedes ya se saben los verbos en participio. My family had never been to Houston before I moved there. Mi familia nunca había estado en Houston antes de mudarme aquí. Entonces, es ese auxiliar had, el never been, bueno, aquí tenemos un adverbio de frecuencia, y el been, que es el verbo en participio. Entonces, ya vamos entendiendo un poco la estructura del pasado perfecto. Necesitamos el auxiliar had, necesitamos el verbo en participio. Importante que recuerden los verbos en participio.
Entonces, ¿cómo hacemos una oración afirmativa? Necesitamos un sujeto, the subject, un auxiliar que en este caso siempre va a ser el had para todos los pronombres. El verbo base va a ser el verbo en participio y el resto de la oración es un complemento. María had bought a new cell phone before her birthday. María había comprado, ese had bought es el había comprado, un celular nuevo antes de su cumpleaños. Bruno had finished his homework before the weekend. Bruno había terminado su tarea antes del fin de semana. Luisa had called me many times, but I was asleep. Luisa me había llamado varias veces, pero yo estaba dormida. Entonces, si revisamos la estructura, tenemos un sujeto, tenemos el had, que no importa cuál es el pronombre, si es primera o segunda, tercera persona, siempre va a ser had. El verbo siempre va a ser en participio pasado y el resto, el complemento de la oración. Para hacer las oraciones negativas necesitamos un sujeto, el auxiliar que es el had, pero en negación, hadn't o had not. Ya ustedes definen si lo utilizan de forma larga o corta. El verbo base siempre va a ser en participio y el resto de la oración es el complemento. María hadn't bought. Bruno hadn't finished. Luisa hadn't called me many times. Entonces, ¿qué hicimos acá? Simplemente ponerle la negación al auxiliar. Had not o hadn't es lo mismo. Y para la pregunta de question sentence, vamos a utilizar primero que todo el auxiliar, lo vamos a ubicar en primer lugar. Had. Luego ubicamos el sujeto, the subject, George, or he, or they, cualquier sujeto. El verbo base sigue siendo en participio y el resto de la oración es el complemento. Recuerden que ubicamos solo un signo de pregunta. The question mark is at the end of the sentence. Had Maria bought a new cell phone before her birthday? Had Bruno finished his homework before the weekend? Had Luisa called me many times, but I was asleep? Entonces, todas estas ya son interrogantes porque ubicamos en primer lugar el auxiliar y luego sí el sujeto y por último el participio. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, como ustedes van a crear una crónica para esta actividad, es necesario crear una crónica donde vamos a tener una secuencia de acontecimientos, pues se pueden mezclar los tiempos. Ustedes pueden hablar en pasado simple, luego pueden utilizar de hecho el presente perfecto, luego pueden incluir el pasado simple, el pasado perfecto, que es el tema que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, el pasado perfecto solamente lo vamos a utilizar cuando se quiere hacer referencia a algo que ocurrió antes, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de acciones pasadas. ¿Listo? Solamente para eso se utiliza el pasado perfecto. Miremos por aquí, cuando utilizamos el pasado simple. Events that already happened are states in the past. I bought a car 3 months ago. Yo compré un carro hace 3 meses. Listo, perfecto. We ate pizza last night. Nosotros comimos pizza anoche. Ahora yo también puedo utilizar el pasado simple para hablar de eventos cronológicos. Como ustedes en la crónica van a mencionar eventos cronológicos, entonces pueden utilizar una secuencia. I call my friend, then I text other friends, and finally I met with him. Es decir, es una secuencia en orden cronológico. Para ello también es importante utilizar los conectores. Ahora, para hablar del pasado perfecto, entonces eventos que pasaron más temprano en el pasado, ¿sí? Es decir, yo voy a hablar de un evento del pasado, pero voy a mencionar también otro evento que ocurrió antes de eso. I had eaten my whole dish when the waiter brought the dessert. Yo ya había comido todo mi plato o acabado todo mi plato cuando el mesero llevó el postre o trajo el postre. Es decir, la acción pasada principal es traer el postre, pero antes de eso había pasado otra cosa. Por eso el pasado perfecto trata de eventos que ocurrieron antes del pasado, ¿sí? Pasó algo y después ocurrió otra cosa.
Sarah had lived in California for 5 years before she moved to LA. Sara había vivido en California por 5 años antes de que se mudara a Los Ángeles. ¿Sí ven? Aquí digamos, la acción principal es irse o mudarse a Los Ángeles, pero antes de eso ocurrió otro evento. Ella había vivido en California. Antes de este evento que ya mencionamos, había ocurrido otro evento. Para eso yo menciono o utilizo el pasado perfecto. Tenemos por aquí más ejemplos. My father had already made lunch when we returned from school today. Mi papá ya había hecho el almuerzo cuando llegamos del colegio hoy. Y también pueden utilizar expresiones de tiempo como already, que las explicamos ya anteriormente cuando trabajamos el presente perfecto. I didn't have my first car until I had gotten my driver's license. No tuve mi primer carro sino hasta que había obtenido mi licencia de conducción. Nani had felt sad in her work until she finally quit. Nani se había sentido triste en su trabajo hasta que finalmente o por fin renunció. Quit es renunciar, irse de algún lado. Listo, entonces ahí tenemos algunos ejemplos del pasado perfecto. Una cosa es el pasado simple y otra cosa es el pasado perfecto, porque ese pasado perfecto va antes del pasado simple. Listo, entonces vamos a revisar este video que nos explica un poco acerca de esta temática.
Good. Okay, so that was a very good explanation about the topic, the past perfect. Ahí tenemos entonces la explicación del pasado perfecto. Recuerden que en la plataforma Sayuna ustedes van a poder encontrar esta misma explicación de past perfect, el pasado perfecto. Cuando lo usamos, cuál es su estructura. Por aquí tenemos la diferencia entre los verbos regulares y irregulares. Importante revisar nuevamente este tema. Yo sé que esto lo vieron por allá en nivel 4. Sin embargo, para poder estructurar estas oraciones es importante conocer el pasado simple, que ya lo vieron anteriormente. Si no se acuerdan, por favor, revisarlo. Por acá tenemos un listadito de verbos que son irregulares, para que, pues, no sé si se les han olvidado, los revisen y se los empiecen a aprender o a recordar nuevamente, porque pues los van a necesitar para realizar oraciones con este tiempo gramatical. ¿Listo? Entonces aquí aparece la explicación, lo que ya mencionamos anteriormente. Y por acá al final hay una actividad de un diálogo en donde ustedes deben organizarlo con estas palabras que aparecen a un costadito. Good. ¿Qué más tenemos por acá? Adverbs of degree. Tenemos los adverbios de grado. ¿Listo? Entonces, una vez ya tengan apropiado el tema del pasado perfecto, recuerden utilizar los verbos en pasado, también estudiar el participio, que es muy importante para que puedan hacer bien las oraciones. Entonces, recuerden que vamos a tener una actividad de una crónica, ¿cierto? Entonces, en esa crónica pues, es un texto, van a escribir. So, adverbs are normally used to describe a verb, an adjective or an adverb. Los adverbios son normalmente utilizados para describir verbos, adjetivos o incluso adverbios. But in this component, we are going to focus on adverbs of degree. Vamos a enfocarnos en los adverbios de grado. ¿Listo? In this case, we are going to emphasize in just some words. For example, to, enough, extremely, and just, and absolutely or completely. Estas palabras son ejemplos de adjetivos, perdón, de adverbios de grado. ¿Listo? Entonces, nos vamos a enfocar en estos que acabo de subrayar. ¿Listo? ¿Para qué me sirven los adverbios de grado? Pues son palabras como estas que les acabo de mencionar que indican la intensidad o el nivel de una acción. También puede ser de un adjetivo o incluso de un adverbio, porque pueden describir cualquiera de estas categorías. Normalmente las ubicamos antes de esa palabra que van a modificar, es decir, antes del verbo o antes del adverbio o antes del adjetivo y muestran qué tan intenso se puede llegar a realizar esa acción o cuál es, digamos, es el grado máximo de una cualidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo puedo decir, she's extremely beautiful. Ella es extremadamente hermosa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Modificando esa cualidad o ese adjetivo que es hermoso. Lo estoy llevando a su máximo grado, extremadamente. No es lo mismo decir ella es hermosa, decir extremadamente hermosa. Entonces, para eso son los adverbios de grado. ¿Listo? Cuando hablamos de exceso de algo, puede ser de una acción, ella camina extremadamente lento o ella habla demasiado alto, ¿cierto? Esos son adverbios de grado. Estoy modificando algo. Puede ser una acción o puede ser un adjetivo, como lo mencioné ahorita con el ejemplo de hermosa, o puede ser un adverbio. Entonces, acá tenemos, with an adjective, I have never tried buffalo sauce before, it is too hot. Acá, too hot, estoy señalando el to como adverbio de grado y hot el adjetivo, porque recuerden que el adjetivo es una característica. With an adverb, con un adverbio, ¿cómo lo pongo con un adverbio? Freddy thought he worked too hard but made little money. Entonces, Freddy pensó que trabajar muy fuerte, too es mucho, muy. Y hard sería el adverbio fuerte, duro, but made little money. Example con to. Vamos entonces a trabajar el adverbio to.
It is an adverb that refers to an excess of anything. Entonces recuerden, utilizamos to cuando queremos hablar o referirnos a un exceso de algo, cuando queremos elevar la intensidad de ese algo, de una acción, de un adverbio o de un adjetivo. Normalmente va delante del adjetivo o del adverbio que va a modificar, ¿sí? Entonces, por eso se pone antes. Delante quiere decir antes. Too hot, too hard. Esa es la ubicación en la que lo vamos a poner. Daniel was too cold when they found him. Daniel estaba demasiado frío cuando lo encontraron. George hadn't run too fast until he used energy drinks. Este too fast es precisamente el adverbio que estamos trabajando, que es el to, y fast en este caso sería el adjetivo, ¿vale? Entonces, to lo utilizamos cuando queremos excedernos, cuando queremos hablar de algo en su máximo grado. Enough quiere decir suficiente. It's an adverb that means to necessary degree. Es decir, que aquí yo lo utilizo cuando hablo de algo que es justo, necesario, suficiente. Por ejemplo, Sarah had had a coffee, but it wasn't strong enough. Cuando yo digo, but it wasn't strong enough, quiere decir no estuvo lo suficientemente fuerte. It was close enough to go. Estaba lo suficientemente cerca para ir caminando. Entonces, close enough es suficientemente cerca, suficientemente fuerte. And beautiful enough, suficientemente hermosa. Quickly enough, suficientemente rápido. Entonces, en ese caso, ubicamos el enough, que es suficiente. Aquí va después del adjetivo o adverbio que modifica. ¿Recuerdan el to? El to iba antes. Too strong, too close. Acá enough va después. Strong enough, close enough, beautiful enough. Entonces hay que empezar a ir identificando dónde es la ubicación o cuál es la ubicación de cada uno de estos adverbios. Ok, good. Por aquí tenemos entonces otro adverbio, extremely. This is an adverb used to heighten the relevance or importance of something. Entonces aquí extremely también me sirve para subir el tono, para aumentar la relevancia o importancia de algo, ¿sí? Algo muy parecido al to, en su máximo grado. Miren aquí los ejemplos. Her grandma had been an extremely kind person. Extremely kind es extremadamente, extremely traduce eso, extremadamente amable. You are extremely kind. Extremely loud, extremadamente ruidoso. Extremely va antes del adverbio o del elemento que vamos a modificar. Puede ser un adverbio, un adjetivo, puede ser también una acción. Tenemos por aquí solamente, just, solamente. She had found the person who was just perfect for the role. Fue justamente perfecto. Just perfect. Justamente perfecto. Just fast. Justamente rápido. Just. También va antes de ese elemento que queremos modificar. Y tenemos por aquí absolutely or completely. Esa es la pronunciación. Absolutely or completely. ¿Qué quiere decir absolutamente o completamente? Muy parecidos, de hecho, al español. Okay, it seems the same function. Parecen la misma función, de hecho, tienen funciones muy parecidas, absolutamente y completamente, porque abarcan, digamos que el mismo sentido, que es enfatizar que el adjetivo o el adverbio que se está utilizando no es parcial, sino que quiere decir totalmente, abarca un todo. Ella es completamente inteligente. She is completely intelligent. The weather had been absolutely cold. El clima ha sido completamente o absolutamente frío.
Puede utilizar absolutely or completely. También va antes. De hecho, el único que va después es enough. De resto, todos van antes. Ahí tenemos los adverbios de grado. Enfatizamos entonces en estos para que ustedes también los puedan utilizar en la crónica. ¿Listo? To, enough, extremely, just, completely, and absolutely. Y listo. Por aquí tenemos algunos conectores para que los tengan en cuenta. ¿Sí? Porque ustedes como van a escribir un párrafo, un texto, una crónica, pues podemos utilizar estos como once upon a time, ¿sí? Acá tenemos the translation. It's an expression used to initiate a tale or a story. La utilizamos normalmente para iniciar una historia. Once upon a time. Érase una vez. Meanwhile, también es un elemento que me sirve para conectar en una narración. Sirve para hablar de dos cosas que ocurren al mismo tiempo, como acciones que son continuas. Suddenly, de repente, también me sirve como conector para narrar una historia y denota sorpresa o algo inesperado. Por eso se traduce suddenly como de repente. Y de repente llegó el rey. Suddenly. Later, después, también es un conector que me sirve para unir una idea con otra, una idea posterior a la otra. Later, más tarde o después. Afterwards, también me sirve como conector que se refiere a un momento en el futuro. Se puede utilizar con cualquier tiempo gramatical. Para que entienda mejor esta expresión, vamos a ver un cuadro por aquí. Entonces nos muestran ejemplos. En todos nos muestran ejemplos. It indicates activity that is going to happen in the future. When starting a sentence, use a comma before starting the idea. ¿Listo? Entonces ahí tenemos afterwards. When, cuando, it's a connector that can be used in different situations. When es un conector que se puede utilizar en diferentes situaciones, por ejemplo, para conectar dos tiempos gramaticales. Ella llamó cuando él se estaba bañando. Listo, esos son 10 tiempos gramaticales y ahí me sirvió como unión o conector. Por aquí, finally, cuando estamos concluyendo un texto, me sirve este conector que es finally. Es a finishing connector. ¿Sí? Cuando vamos ya terminando nuestra idea, podemos utilizar finally y at the end, que también es un conector de finalización. Cuando queremos finalizar un texto o una idea, utilizamos at the end, que es por último o a lo último, también puede ser traducido. Estos conectores les pueden servir para su actividad, ténganlos en cuenta. Entonces ya tenemos conectores, tenemos adverbios de grado y el pasado perfecto. Voy a pasar a explicarles entonces la actividad que deben desarrollar. ¿Listo? Entonces, esta es la última evidencia del curso. Ya ustedes han hecho las otras evidencias, juiciosos, participaron en el foro, participaron en el cuestionario y en la primera evidencia de aprendizaje. Ahora vamos a hacer una crónica. ¿Listo? Entonces, esta es una actividad escrita. It's a writing activity, a writing task. ¿Qué deben hacer? Bueno, primero que todo, estudiar estos tiempos. El pasado simple, ¿sí? Que lo vieron por allá en el nivel 4. Revisar ese tema, verbos regulares y irregulares. También el presente perfecto, que lo vimos en este nivel, el have, con el participio. Y el pasado perfecto, que lo vimos el día de hoy, en donde todos los pronombres van a llevar como auxiliar el had y el presente, y el verbo en pasado participio. Entonces, enlazando estos tres tiempos gramaticales, ustedes a raíz de ello van a crear un texto, ¿sí? Que es una crónica, en donde van a narrar de manera secuencial eventos, deben ser al menos 10 eventos ocurridos en un periodo de tiempo, momento específico, pero de un personaje. ¿Listo? Algunos me han hecho la crónica sobre sus vidas, pero no es una crónica personal, es una crónica de un personaje, de una película. ¿Sí? Puede ser de una película. Entonces, deben tener en cuenta eso. ¿Listo? En la crónica debe estar inmerso el pasado simple, porque están hablando obviamente de algo que ya ocurrió, pasado perfecto también, pueden incluir el presente perfecto. Y por favor, revisar muy bien que sean 10 eventos al menos
que no tengan errores de ortografía y que estén realizando la actividad relacionada con un personaje de una película. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Lo pueden hacer de esta manera, que es a través de algo parecido a una infografía, como una línea de tiempo, donde van a utilizar las estructuras. Por favor, utilicen los conectores. Muy importante también emplear los adverbios de grado. Eso también lo pueden hacer en su actividad. Por aquí les traigo otro ejemplo. In this chronicle, we will narrate the most significant events in Chuck Nolan's life. Este, por ejemplo, lo hizo de Chuck Nolan. Recordemos que este personaje es de la película El Náufrago, ¿sí? Esta persona que quedó abandonada en una isla y tuvo que vivir, pues, diferentes sucesos de supervivencia. Entonces, él aquí puso esos eventos. Miren, aquí empleó el el pasado perfecto. Chuck had boarded the FedEx plane on Christmas Eve. Y va narrando las vivencias de esta persona en esta película. Ok, the plane experience, aquí está el pasado simple, excelente. Woke up, pasado simple. He found several FedEx packages, también found, pasado simple. Y por aquí tenemos más estructuras. Entonces, importante utilizar las estructuras que hemos trabajado, la ortografía. Si quieren, pueden también emplear imágenes, visuals, que los ayude como a amenizar un poco la presentación para que puedan desarrollar bien su actividad. Recuerden que deben ser al menos 10 eventos. 10 eventos. Estos eventos pues deben estar mezclados en las diferentes estructuras, pasado simple, pasado perfecto y presente perfecto. Y listo, chicos, eso es lo que deben hacer, lo suben a la plataforma y listo. Recuerden estudiar la temática. Y por último, antes de irme, es importante mencionar que, bueno, esta es la última sesión del curso, por lo tanto, esta información es importante. El curso se termina el 21 de noviembre, sin embargo, la fecha límite para enviar actividades es el 19 de noviembre. Ese día a la medianoche se cierra la plataforma. El 21 hago el cierre con las personas que aprobaron todas las evidencias, son las personas que se van a certificar. Si ustedes quieren descargar su certificado, deben esperar alrededor de 15 días hábiles para poder descargarlo. Lo pueden hacer aquí a través de este enlace, en esta página, descargar su certificado SENA, simplemente ponen allí documento, lo digitan, también digitan el texto que aparece en esta imagen y aquí ya le pueden dar clic en consultar, descargar el documento. Pero esto va a ser a partir de los 15 días, antes no les va a aparecer. Y ahí ya pueden descargar su certificado. No olviden que para poder certificarse deben aprobar todas las evidencias del curso. Son 4 actividades o 4 evidencias de aprendizaje. Las 4 deben estar aprobadas. La primera fue The Storytelling, My Best Vacation. La segunda fue un cuestionario, un test, una evaluación que todavía está disponible en la plataforma. El foro, What Have You Done, que allí deben utilizar el presente perfecto. Y por último, la actividad de hoy, que es una crónica. Las 4 evidencias deben estar aprobadas. Yo, de hecho, ya les compartí a sus correos el reporte de calificaciones de esta semana que acaba de pasar y allí aparecen sus notas. A, aprobado, D, no aprobado o desaprobado. Entonces, aquí ya tengo bastantes chicos que han participado y que han aprobado las actividades. Otros por ahí están pendientes por mejorar la actividad. Otros no me han subido el documento de identidad. Recuerden que deben subir su documento de identidad escaneado en PDF para poder certificarse. ¿Listo? Entonces, no olviden, las 4 actividades del curso deben estar aprobadas. ¿Vale? Cualquier duda, estoy atenta, me pueden escribir, yo con mucho gusto les resuelvo cualquier inquietud que tengan del curso, de la temática, de las actividades. Y recuerden que pueden también continuar con los cursos de English at Work. Al correo les voy a compartir esta información para que se inscriban a través de los enlaces que les voy a enviar y puedan realizar el nivel 8.
Quienes no hayan tenido la posibilidad de terminar el curso por falta de tiempo pueden repetir el nivel 7. Quienes lo vayan a aprobar y ya se vayan a certificar pueden pasar al nivel 8. Pueden hacer varios niveles al mismo tiempo, de hecho. Si tienen dudas al momento de inscribirse, me pueden escribir y yo con mucho les ayudo a realizar el proceso de inscripción. So guys, thank you very much for your commitment, your time, your effort during this learning process. I hope you enjoyed the grammar and the support material and all the activities. I hope you guys learned a lot from this course and thank you so much for your time. Gracias a todos por su tiempo, su compromiso y esfuerzo. Espero puedan continuar con los cursos de English Does Work y no desfallezcan en su formación. Gracias a todos por haber participado. Nos encontraremos, si Dios quiere, en otro nivel. Cualquier duda me pueden contactar y yo estaré pendiente y presta a ayudarles con cualquier solicitud. Goodbye. Have a very good week.